Un muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy felices de poder estar nuevamente aquí con los avisos. Así que, hermanos, vamos a comenzar. Primeramente les queremos recordar que todos los sábados en la mañana a las 9:30 nos reunimos. Nuestro primer culto es la escuela sabática, así que es por Zoom, obviamente, como siempre. Los invitamos a reunirse con nosotros. Ahí está el link y el enlace, como siempre, se comparte por nuestras redes sociales. Todos los miércoles tenemos nuestro culto de oración a las 7:30, también por Zoom, y el mismo sistema. El enlace se comparte y ahí está el link si quieren ingresar. La mayoría de los cultos de iglesia no tienen contraseña, así que no se preocupen. También, ¿no es cierto?, los jueves tenemos el consejo de maestros o la clase de maestros, donde ustedes pueden participar a las 8:15 de la tarde a través de Zoom también. Hoy día tenemos el culto de tarde a las 6:30. Ahora el culto de tarde ya no tiene contraseña, así que pueden ingresar solamente con el enlace o con el ID que está apareciendo en pantalla. El culto de hoy lleva por título Bienaventurados los que lloran, y nuestra expositora es nuestra hermana Elizabeth Brand, así que los invitamos cordialmente a participar. También, queridos hermanos, recordamos guardar nuestros diezmos y ofrendas, comunicarnos con nuestra hermana Mirna Pincheira para poder ver la información de la cuenta de iglesia o alguna manera segura en que nosotros podamos hacer llegar nuestros donativos. Bien, hermanos, esos serían los avisos para el día de hoy. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales. Aquí en YouTube, Iglesia Central de Valdivia. También tenemos nuestro Gmail, que es isdcentralvaldivia@gmail.com. Nuestro WhatsApp está apareciendo ahí, más 569 41 33 69 16. En Facebook estamos como Iglesia Adventista Valdivia Central y en Instagram nos encuentran como Central Valdivia. En todos esos lugares nos pueden contactar por mensaje o etiquetarnos también en las historias si se conectan a los cultos, para que nosotros podamos ahí publicarlo. O cualquier duda, consulta que tengan, o también si necesitan asesoramiento, no hay ningún problema. Ustedes pueden hablar con nosotros. Estamos aquí capacitados como Departamento de Comunicaciones para entregarles la información requerida o derivarlos también a los departamentos que les van a ayudar. Bien, vamos a orar para que pasemos al culto divino. Padre amado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Padre, te agradecemos por este sábado santo que nos has regalado para poder estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que te quedes con este culto y este programa, y que todo lo que se hable y se diga sea conforme a tu voluntad. Por Jesús, amén. Muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Mil coros celestiales
Probad y ved. Historia de hoy: SOS Beirut. El día 4 de agosto del 2020, una serie de explosiones en el puerto de Beirut, capital del Líbano, destruyó gran parte de la ciudad, dejando al menos 180 muertos y más de 6.000 heridos. Además, 178 escuelas sufrieron graves daños, así como aproximadamente 80 instalaciones de atención de salud entre hospitales y puestos de atención primaria, cuya estructura impidió prestar asistencia emergencial. Allá al fondo se puede ver la ciudad de Beirut y parte de la región del puerto, donde el 4 de agosto tuvimos las terribles explosiones que dejaron más de 190 muertos, 192 personas perdieron su vida, más de 6.000 heridos y miles de personas que perdieron sus casas, perdieron prácticamente todo. Es impresionante cuando uno visita esta región y ve toda la destrucción causada por las explosiones. Desde los primeros momentos de esta emergencia, ADRA estuvo en terreno con sus voluntarios, entregando agua, comida caliente y también limpiando las calles en las regiones más afectadas. Después de esto, ADRA también ha ayudado cientos de familias con caja de alimentos y también tarjetas de alimentación. Y ahora, en los próximos 4 meses, 1.000 familias recibirán de ADRA una tarjeta para poder ir al supermercado y poder comprar su comida. También estamos apoyando a 470 familias con una cantidad de dinero para que puedan hacer pequeños reparos en sus casas. Y además de esto, estamos enviando desde Estados Unidos 2 containers con materiales médicos básicos para los 2 hospitales más afectados por las explosiones aquí en la ciudad de Beirut. Personas capacitadas de todo el mundo fueron para Beirut a auxiliar en la coordinación de acciones de ayuda humanitaria que ya se estaban ofreciendo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para reconocer y agradecer una vez más el apoyo de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista, también de la Red Nuevo Tiempo de Comunicaciones que se suma a ADRA en la campaña Juntos por el Líbano, y también a cada uno de nuestros apoyadores, de nuestros donantes. Tu donación, tus oraciones hacen una gran diferencia aquí en la ciudad de Beirut. Por favor, siga orando y donando para que ADRA pueda seguir siendo las manos y los pies de Jesús aquí en esta ciudad. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Todo este apoyo ofrecido a nuestros hermanos en el Líbano solamente fue posible gracias a las donaciones de nuestros voluntarios. Si usted desea formar parte de este hermoso grupo que marca la diferencia en muchas vidas alrededor del mundo, aquí está la invitación para apoyar el trabajo de ADRA a través de sus donaciones. Probad y ved. Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Padre Todopoderoso, estoy aquí nuevamente frente a ti para adorarte y alabarte, y también para que usted nos bendiga con las ofrendas y los diezmos, Padre Celestial, que se reúnen semanalmente con los hijos de tu pueblo, Padre Celestial, y para que sean frutos estos dineros, para que sean bien distribuidos dentro de la iglesia, Padre Celestial. También te pido, mi Dios Todopoderoso, por los hijos de tu pueblo, los que no pudieron diezmar ni ofrendar, Padre Celestial, para que lo ayude también, Padre Celestial, porque en estos momentos estamos en una situación muy difícil. Entonces hay muchos hijos de tu pueblo que deben estar sin trabajo, Padre Celestial. Por eso te pido una vez más que nos ayude como hijos de tu pueblo, en general, Padre Celestial, para que no nos falte nada en este hogar y ni en nuestros hogares de tus hijos, Padre Celestial. Todo esto te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén.
seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar, sí, al hogar. Todos estaremos allá, junto al Salvador, alabando con fervor. Oh, sí, estaremos allá, estaremos allá. Apreciados y queridos hermanos, un saludo en el nombre de nuestro Señor a cada uno de ustedes y también a la familia que ustedes representan. Que Dios pueda manifestarse de manera poderosa a través de su Espíritu Santo al abrir hoy la palabra de nuestro Dios. El título que hemos colocado para nuestro sermón de hoy es Resurrección. Cuando nosotros queremos profundizar, conocer desde la perspectiva bíblica este tema tan maravilloso y esperanzador para aquellos que creen en Dios, como es la resurrección, nosotros no podemos conocer, comprender, explicar el tema de la resurrección si primero no nos detenemos en esto de la muerte. La muerte es y fue una de las principales consecuencias del pecado ahí en el Edén. Y esto lo tenemos hasta el día de hoy. A nivel mundial, a nivel regional, de manera diaria, semanal, anual, nosotros tenemos personas que por diferentes motivos causales están perdiendo su vida. Por lo tanto, el pecado no era algo natural, no era algo que Dios tenía para el ser humano. Pero cuando el pecado surge, junto con él también está la muerte, que no es ni ha sido el plan de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios. El salmista escribió lo siguiente en Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Dice así: es el que al polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que cuando el salmista quiere explicar lo de la muerte, dice claramente que una persona cuando fallece vuelve a la tierra y vuelve a ser polvo, y el aliento de vida, el ruaj, ese aliento vuelve a Dios. Job menciona que cuando una persona muere, su memoria perece en la tierra. Ya no hay más conocimiento de lo que ocurre a aquellos que siguen viviendo. Y así lo plantea claramente el salmista en Salmo 6.5, porque la muerte no hay memoria de ti. Y Eclesiastés capítulo 9, verso 5, menciona que cuando una persona muere, claramente lo establece el salmista, los muertos nada más saben, no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. Claro que sí, cuando una persona muere, va a la tierra,
su aliento vuelve a Dios, pero no va a ninguna parte, queda ahí. Ya no hay más conocimiento de lo que sucede, de lo que las personas dicen. Su memoria es puesta en el olvido. En cierta ocasión, el Nuevo Testamento menciona una declaración del Señor Jesucristo sobre una joven que había fallecido. Él dice así en Mateo capítulo 9, verso 24. Jesús plantea la siguiente idea sobre lo que es la muerte. Dice, la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Eso nos da una idea entonces, desde la perspectiva bíblica, lo que el Señor Jesús entendía como la muerte de alguien. Cuando una persona muere, es una persona que queda en un estado como si estuviese durmiendo. Y eso de dormir a nosotros nos lleva precisamente a la reflexión que tenemos el día de hoy desde la perspectiva bíblica. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa después que una persona muere? Bueno, la Biblia dice que la persona queda como si estuviese durmiendo, queda ahí, no va a ninguna parte. Pero cuando una persona duerme, nosotros podríamos entender que estamos esperando que despierte. Bueno, ese es precisamente la gran esperanza que el Señor Jesucristo le entrega a sus hijos y a sus hijas que han entregado su vida a Él por la redención que Cristo ha dado al ser humano a través de su muerte. Es precisamente la esperanza, y la esperanza de que todo aquel que ha muerto en el Señor pueda resucitar. Así que, ¿qué es resucitar entonces? Resucitar tiene que ver precisamente con esto que el Señor plantea sobre aquellos que duermen. Por ejemplo, el Señor Jesús nuevamente en Lucas capítulo 11, verso 11, plantea la siguiente idea cuando uno de sus grandes amigos, Lázaro, muere, fallece. Él dice así: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Así que cuando nosotros desde una perspectiva bíblica cristiana entendemos la situación de la muerte, sin lugar a dudas a nosotros nos da esperanza en Cristo Jesús, en Cristo, que es la gran respuesta a la muerte de las personas y aquellos que entregan su vida a Jesús. Así que por un lado está la muerte, y la muerte está asociada con la esperanza de la resurrección, que es precisamente lo que Dios entregó cuando creó a Adán. ¿Y cómo lo plantea el libro del Génesis? En el capítulo 2, verso 7, dice así: Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz este aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Así que, si nosotros quisiéramos explicar la vida es el polvo más aliento de vida. Así creó Dios a Adán. Pero por otro lado, la muerte es lo opuesto a lo que acabamos de decir. La muerte es que el aliento de vida vuelve a Dios y el ser humano vuelve a la tierra. Dentro de esto, apreciados queridos hermanos, usted y yo hemos tenido personas que hemos amado y que seguimos extrañando y que han ido al descanso, a la muerte. Y dentro de esas personas amadas tenemos familiares muy cercanos, que hemos compartido posiblemente toda la vida con estas personas. Pero también tenemos amigos, compañeros de trabajo, de labores, vecinos, que hemos tenido una experiencia cercana con ellos y con ellas, pero que por causa del pecado hoy no están con nosotros. ¿Cuál es entonces la esperanza que Dios entrega a aquellos que han muerto y a aquellos que hoy siguen vivos
y que probablemente irán al descanso. ¿Qué es aquello que nos alienta a tener una esperanza de futuro? Que aún a causa del pecado que genera la muerte, nosotros podamos decir que la muerte nunca será una instancia para que nosotros no podamos tener fe en el Señor Jesús. Así que, ¿qué es la resurrección? La resurrección en su término griego significa levantarse, significa subir, resucitar, significa entonces pararse. Así que cuando nosotros hablamos de la resurrección, tiene básicamente este sentido: levantarse del estado en que se estaba, este estado de estar durmiendo, este estado de estar muerto. Así que aquí está la gran esperanza para todo cristiano, para toda cristiana. Apreciados y queridos hermanos, la muerte es algo que está a la puerta de nuestra vida. Pero en Jesús y en la esperanza de lo que Jesús ha hecho por usted y por mí, la muerte, e incluso en la muerte, permítame decirle, hay esperanza. Hay una gran esperanza que tiene que ver con la resurrección. Que podamos levantarnos en el estado, en la condición donde hemos sido colocados. Así es. Por eso que cuando nosotros vamos al relato bíblico, nosotros podemos encontrar que la Biblia no guarda silencio sobre la resurrección. Cuando nosotros vamos al relato del Antiguo Testamento y a los hechos ocurridos, registrados en el Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a encontrar con algunas evidencias que se aceptan por fe de que la resurrección es una realidad y que Dios se ha preocupado de que aquellos que creen en Él tengan la seguridad que si hay evidencias en el relato bíblico, nosotros podemos seguir avanzando en esta caminata de fe, de que si vamos al descanso, antes que Cristo venga por segunda vez, o aquellos amigos, familiares, conocidos que hemos amado y que seguimos amando y han ido al descanso, podremos volver a verle. Por eso que yo quisiera que por favor ahora tomen su Biblia y vamos a buscar en la palabra de Dios la gran esperanza que el Señor nos entrega de algunas personas que, habiendo muerto en diferentes edades y por diferentes situaciones, volvieron a la vida. Por favor, tomen sus Biblias y vamos a ver algunos casos. El primero de ellos es el que aparece en Primera a los Reyes. Sí, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17 al verso 24. Permítame compartir con ustedes uno de los primeros casos que nosotros encontramos en la Biblia sobre esto de ser levantado de los muertos, esto de la esperanza de volver a vivir. Aquí nosotros nos vamos a encontrar que hay una dama, hay una mujer que en su condición social y familiar es una mujer viuda. Es una mujer que vive en Sarepta. Sarepta era una aldea fenicia entre Tiro y Sidón. Esta mujer, llamada Sarepta, tenía un hijo. Su hijo enfermó y su hijo murió. Y aquí Dios usa como instrumento al profeta Elías. Y Elías, cuando se da cuenta, se entera de que el hijo de esta mujer viuda fallece, dice el verso 17, asociado a lo que habíamos dicho sobre esto de que el cuerpo vuelve a la tierra y el aliento vuelve a Dios. Miren lo que dice el verso 17. Si ustedes me ayudan, por favor, con sus Biblias. ¿Cómo quedó el niño? La declaración que plantea el libro de los Reyes es que este niño quedó sin aliento. Sin aliento, por lo tanto, murió. Y al morir, por supuesto, se le fue el aliento, se le fue la vida. Así que
el verso 20 del capítulo 17 de Primera de Reyes menciona lo que Elías hace, como siempre tiene que hacerse, apreciados y queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando y nos están viendo en estos momentos. Elías, el siervo de Dios, consideró que ante la muerte el único que da solución es Dios, no es el ser humano. Dios es el gran Dios todopoderoso de la vida. Y aquí dice que Elías clamó a Jehová, habló con Dios y le pide de manera especial que haga una obra de vida sobre este niño. Apreciados queridos hermanos, solo un padre, solo una madre sabe el dolor que se genera en el corazón, en la mente, en la vida, cuando un hijo fallece. Y Elías lo entendió así. Y Elías fue movido a la misericordia humana, como instrumento de Dios, de pedirle a Dios la intervención de Dios ante el dolor de una mujer que había perdido ya a su esposo, viuda, que había tenido el privilegio de tener un hijo y que ahora el hijo muere. Entendiendo eso, la naturaleza, la condición, los sentimientos, Elías habla a Dios y le dice, Jehová, haz tu obra aquí. ¿Y qué es lo que hace Elías? El relato nos dice que Elías, increíblemente, se tendió sobre el niño 3 veces. 3 veces. Y clamó a Jehová y le dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma, el espíritu, el ruaj, el aliento de vida a este niño. Eso fue precisamente la oración de intervención que Elías hace ante Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Alabado sea Dios por esto. El verso 22 del mismo capítulo 17 de Primera de Reyes dice que oyó. ¿Qué hizo Dios? Dios oyó. ¿Qué oyó? La voz de Eliseo, el pedido de Eliseo, la intervención de Eliseo. Y el alma, este aliento de vida, volvió al niño y este niño revivió. Apreciados queridos hermanos, este es uno de los primeros casos en el relato bíblico que nos evidencia que la resurrección es una realidad, fue una realidad, y que Dios en su misericordia hizo que este niño volviera a la vida. ¿No les parece que esto es maravilloso? Que podamos entenderlo de esta manera, que la muerte que Satanás genera, provoca y quiere tocar a los seres humanos, nunca está por sobre el poder y el amor de Dios. Aquí tenemos el caso de este niño que vuelve a la vida, pero no es el único. Vamos a tomar nuestra Biblia nuevamente y vamos ahora al segundo libro de los Reyes. Y vamos a ir al capítulo 4, verso 8 al 37. Este es un relato muy maravilloso de la historia de un matrimonio que incluso prepara un lugar especial, amplía su casa para que el profeta pudiese estar ahí, pero ya no el caso donde Elías interviene, sino que ahora es el caso de Eliseo. Aquí este matrimonio ya de edad un poco avanzada y que no tenían hijos, en los diálogos, en la conversación, en la intencionalidad de Eliseo de poder manifestar de alguna manera una respuesta de amor a todo lo cariñoso, lo fraterno, lo hospitalario que había sido este matrimonio, ora a Dios. Y este matrimonio tiene el privilegio de tener un hijo. El relato bíblico entonces a nosotros nos muestra que aquí Eliseo interviene en el milagro de la resurrección. Este es un matrimonio. Este matrimonio tiene un hijo. Este hijo crece, pero en su crecimiento en algún momento este jovencito se enferma.
Y su enfermedad no fue para ser restaurado, sino que su enfermedad le generó la muerte. Y el verso 32 del capítulo 4 de Segunda de Reyes dice así. Si ustedes me acompañan, por favor. Muy bien. Si ya han podido encontrar, miren por favor un elemento clave en esta segunda resurrección. Dice que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. ¿Cómo hacer? ¿Resignarse solamente? Y aquí viene la intervención de un instrumento de Dios como fue Eliseo. Verso 33. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Eliseo fue un discípulo de su maestro Elías. Elías ya había tenido el privilegio de intervenir para que un niño pudiese ser resucitado por el poder de Dios. Y Eliseo nuevamente tiene este mismo privilegio y hace lo que su maestro también hizo. Oró a Dios. Así dice el verso 33. Oró a Dios. Hermano, los milagros como estos no se pueden entender de otra forma si no hay fe en Dios. Y no se pide que Dios sea el que intervenga. Y aquí nosotros nos encontramos claramente en el verso 33, que aparece claramente mencionado que oró Eliseo a Jehová. Hermano, tenga fe en Dios. Dios nunca va a querer, nunca va a desear algo malo para sus hijos. Y si así fuese, que por este mundo de pecado y por las obras del diablo, uno de los hijos de Dios, una de las hijas de Dios va al descanso, hay esperanza. ¿Y saben cuál es esa esperanza? La esperanza en Dios, en Jesús, es la resurrección. Así lo plantea en el caso de este niño que estaba muerto y por el cual Eliseo interviene. Dice por favor el verso 34 y 35. Si ustedes continúan conmigo con la lectura. ¿Qué hizo Eliseo? Se tendió sobre el niño. Algo muy parecido a lo que hizo Elías. Puso su boca sobre la boca de él. Puso sus ojos sobre los ojos de él. Y puso sus manos sobre las del niño. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y sigue diciendo, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces. Alabado sea Dios por eso. Hay poder en lo que Dios puede hacer a través de sus instrumentos. ¿Cuál fue el resultado de este niño que enfermó y de este niño que murió y que entristeció tanto la vida de esos padres ya de edad avanzada? Dice el verso 35, y el niño abrió sus ojos. Segundo caso que nosotros encontramos en la Biblia de una persona que murió y resucitó en el poder de Dios. Tercer caso. Este es un caso muy especial y que también aparece en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 13, verso 20 al 21. Solo son 2 versículos. Pero miren, por favor, el modo en cómo se da aquí un tercer caso de resurrección. ¿Qué es lo que acontece aquí? Bueno, se dice que había muerto un hombre y lo habían llevado a su lugar de entierro. Y como estaban en una época de invasiones de los moabitas, considerando que era un periodo de cosecha y que venía la invasión, ellos tuvieron miedo y para poder escapar, ¿qué hicieron? Bueno, capítulo 13, verso 21, Segunda de Reyes. Vamos a buscar, por favor. Muy bien. Dice así, estaban unos sepultando a un hombre cuando súbitamente, ¿qué vieron? Una banda armada.
Entonces, por el temor de ellos ser afectados por esta amenaza, ellos arrojaron el cadáver de la persona que iban a enterrar. Y ese cadáver cayó en el sepulcro de Eliseo. Eliseo ya había fallecido, a lo menos hace un año atrás. Y el cuerpo cae ahí en el sepulcro de Eliseo. Y dice el verso 21, sigue diciendo el verso 21. Tan pronto el muerto tocó los huesos de Eliseo, verso 21 plantea que revivió y se puso en pie. Este es un milagro muy especial, pero que nos vuelve a indicar que la resurrección, apreciados y queridos hermanos, es una realidad. Y estos son los 3 casos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con una niña de 12 años que fallece. Su padre era de nombre Jairo. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Mateo capítulo 9. En el Nuevo Testamento es uno de los primeros casos que nosotros encontramos aquí de una persona que resucita. Esta es una jovencita, una niña, 12 años, fallece. Y este padre llegó donde Jesús y mientras iba en camino a Jesús, todavía la niña aparentemente estaba viva y va a pedirle que Jesús por favor intervenga por la salud de su hija. Pero en ese trayecto la hija muere. Y ante esto, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 24, dice así: la niña no está muerta, la niña duerme. Así que el verso 25 plantea lo siguiente: tomó de la mano de la niña. Jesús tomó. Hermanos, en los tiempos bíblicos no era natural que alguien tomase el cuerpo de una persona que había fallecido por una situación de contaminación. Pero Jesús va mucho más allá que el ser humano va. Jesús tomó la mano de la niña. Y dice el verso 25, y la niña se levantó. Y el verso más adelante dice, y la niña andaba. Apreciados queridos hermanos, cómo el Señor Jesucristo nuevamente nos vuelve a dar evidencia que ante la muerte no hay imposibilidad para Dios, sino que Dios en su misericordia puede volver a la vida a una persona que ha fallecido. San Juan capítulo 11, nosotros nos encontramos con el 5.º caso, que es el caso de Lázaro, un amigo muy cercano al Señor Jesús, junto a sus hermanas. Lázaro enferma y Lázaro muere. Esto ocurre en la localidad de Betania. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué es lo que Él hace ante la enfermedad y ante la muerte de Lázaro? Dice el verso 39. ¿Cierto? 39. Vino al sepulcro el Señor Jesús, que era en una cueva, y que tenía una piedra puesta encima, y que Jesús dijo, quiten la piedra. Y el mismo verso 39 dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, es que Lázaro ya hace 4 días que está enterrado, por lo tanto hiede ya. Y Jesús dice, en el verso 43 del capítulo 11 de San Juan, Lázaro, ven fuera. Hermanos, bastó que Jesús dijese para que el milagro se produjese. No necesitó tocar como tocó la hija de Jairo, ni como en el caso de Elías o el de Eliseo. No, Jesús con su palabra es suficiente para que la persona vuelva a la vida. Aquí tenemos el 5.º caso. Verso 25 dice, y el que había muerto salió. 6.º caso, la 6ª situación de resurrección que nosotros encontramos especialmente en el Nuevo Testamento es el hijo de una viuda. El caso se encuentra en Lucas capítulo 7, verso 11 al 16. Aquí nosotros encontramos que Jesús nuevamente interviene en la resurrección de alguien. Esto ocurre en la ciudad de Naín. El verso 12 dice así, el único hijo de su madre había fallecido y ella era una mujer viuda. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Lucas
capítulo 7, verso 13, es lo que siempre el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Dice el relato bíblico que al ver la pena, el dolor de esta mamita que había perdido a su hijo, dice el Señor que se compadeció y le dice a esta mamita: mamita, no llores. Y aquí viene la intervención, que Jesús está anticipando a lo que ha de ser la gran esperanza para todos los seres humanos que han creído en Él y que están hoy en el descanso, en aquel lugar donde han sido colocados por sus seres amados. Dice el Señor Jesús, verso 14, tocó el féretro, ¿cierto? El féretro donde estaba ese joven, y le dijo: levántate. ¿Y el resultado cuál fue? Versículo 15. Entonces este muchacho se incorporó y comenzó a hablar. Hermanos, este es el sexto caso que nos evidencia el poder de Dios sobre la muerte. Y lo que nos habla esto: levántate de tu tumba, resucita. El séptimo que yo quisiera mencionar, que es nuestra gran esperanza, el Señor Jesús. Jesús lo anunció desde los inicios de su ministerio, que Él iba a morir, pero que Él al tercer día iba a resucitar. Y así fue. En Mateo capítulo 28 nosotros encontramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en el verso 1 al 6, que dice así: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro, porque Jesús ya había fallecido el día viernes o el día sexto de la semana. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero el ángel dijo a las mujeres algo bien interesante: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Qué maravilloso es que Jesús murió por la raza humana. Pero la gran esperanza es que Jesús no quedó en esa tumba. Jesús resucitó. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. Y en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con dos casos más que están registrados en Hechos de los Apóstoles. Uno es de una discípula del Señor Jesús llamada Tabita, que es un nombre en arameo, o Dorcas, como es en griego. Y aquí el instrumento humano para obrar el poder de Dios fue Pedro. Esta mujer, una muy buena mujer cristiana, discípula de Cristo, muere. Y Pedro dice, Hechos capítulo 9, verso 40, dice que Pedro se puso de rodillas cuando fue pedido que lo trajesen hasta este lugar llamado Jope, que era un lugar de puerto. Pedro fue, estaba cerca de ahí. Pedro fue y dice el verso 40 que Pedro se arrodilló y oró. Y acercándose al cuerpo, dijo lo siguiente: Tabita, levántate. Muy parecido a lo que el Señor Jesucristo hizo. Como Pedro, un discípulo de Jesús, hizo así como Eliseo hizo de su maestro Elías. Y dice Hechos 9, 40, 41. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la incorporó. Alabado sea Dios por esto. Y el último caso que yo quisiera mencionar aquí es de Eutico. El apóstol Pablo, aquí el instrumento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se había extendido por bastantes horas en la noche predicándole a los condiscípulos, a los cristianos en Troas. Y este joven que estaba en un tercer piso se agotó tanto, lo encontramos en Hechos capítulo 20, verso 7 al verso 11. Dice que el sueño le venció. Este joven cayó del tercer piso de donde él estaba escuchando al apóstol Pablo y murió. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y el versículo 12 dice: y llevaron al joven vivo. Hermano, este es uno de los últimos
milagros de la resurrección que nosotros podemos ver entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero yo he dejado dos de manera especial para que juntos podamos fortalecer la esperanza de la resurrección. Y este es el caso de Moisés. Moisés, Deuteronomio capítulo 34, nos permite a nosotros comprender, entender que después de toda una vida de ministerio, Moisés, el gran patriarca, fallece. Murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. Verso 6, capítulo 34. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y el verso 7 del capítulo 34 menciona que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y murió. Pero miren lo interesante de este hecho. En Mateo capítulo 17, verso 3, se menciona algo que a nosotros nos da esperanza de lo que significó la obra de Dios en la resurrección de Moisés. Ante la transfiguración de Jesús, donde Él invita a algunos de sus discípulos a estar con Él, dice el relato bíblico en el verso 3 del capítulo 17. He aquí les aparecieron Moisés y Elías. Ustedes recordarán que Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo, así lo dice el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no se decía nada sobre Moisés, solo que él había muerto. Pero aquí nosotros encontramos que de acuerdo al poder de Dios, Él estimó conveniente llevar a Moisés, después de haber muerto él, haberlo resucitado y haberlo llevado al cielo. Eso tiene que haber tenido un propósito muy especial de parte de Dios. En el libro nosotros de Judas, capítulo 1, verso 9, nos da una idea cercana a lo que significó la resurrección de Moisés y qué fue lo que de alguna manera ocurrió con él. El arcángel Miguel, cuando contendía, disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. El comentario bíblico adventista del séptimo día, haciendo alusión a esto, dice así, dice: Judas ahora revela que el cadáver fue objeto de disputa entre Cristo y Satanás. Como Moisés apareció con Elías en el monte de la transfiguración, se puede deducir que el Señor triunfó en la lucha contra el diablo y resucitó a Jesús y lo convirtió en la primera persona que fue objeto del poder resucitador de Cristo. Alabado sea Dios por esto. Y el último que yo quisiera mencionar y que lo he dejado al final, dice así, que es en el que aparece Mateo capítulo 27, versos 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Apreciados y queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando. Primero, la muerte no es el final de todo, porque hay esperanza en la resurrección de Cristo como nuestro Salvador. Los casos que hemos mencionado de personas que murieron y que fueron resucitados, sí, volvieron a la vida, pero después volvieron a morir y están esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hubieron algunos casos, como el caso de Moisés, que cuando fue resucitado, fue llevado al cielo. Y de estos santos, como es llamado aquí en el libro de Mateo capítulo 27, muchos, no fueron pocos, muchos resucitaron cuando Jesús resucitó. Claro, los sepulcros fueron abiertos cuando Jesús murió, pero ellos salieron de sus sepulcros cuando Cristo resucitó. Ellen White plantea lo siguiente sobre este caso en El deseo de toda la gente, página 730. Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro.
Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber resucitado, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Apreciados queridos hermanos, en una ocasión, Marta, la hermana de Lázaro, dijo lo siguiente: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Apreciados queridos hermanos, la muerte es un resultado del pecado y de este mundo de pecado. Pero Jesús viene por segunda vez. Y cuando Él venga, aquellos que han entregado su vida a Él, aquellas que han entregado su vida a Él, en la esperanza y fe que tenemos como cristianos, cuando Él venga, esas tumbas serán abiertas. Y aquello que ha contenido esta tierra, saldrán por el poder de Dios, por el poder del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, saldrán, resucitarán para vida eterna. Apreciado querido hermano, si la Biblia dice que la resurrección es una realidad, también la Biblia nos dice que así como estas personas que resucitaron junto con Cristo y fueron llevadas al cielo, la esperanza está en que más allá del dolor que podamos sentir, porque hemos perdido un ser amado, que no lo podemos ver ahora en esta tierra, porque ahí está. Cuando Cristo venga por segunda vez, podremos verle. ¿Qué podemos decir? En los tiempos de Cristo estaban los saduceos y estaban los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección. Por otro lado, los fariseos sí creían en la resurrección. Apreciado y querido hermano y hermana, amigo y amiga que nos está escuchando y viendo en estos momentos, usted cree en la resurrección. Porque si usted cree, tenga fe, porque podrá ver a sus seres amados, a sus seres queridos. Y si usted va al descanso antes que Cristo venga, cuando Cristo venga, Jesús dirá: sal, levántate de esa tumba y ven al encuentro de tu Salvador. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde en esta maravillosa fe de esperanza. Por Jesús oramos. Amén.